Dios ha sido bueno y Él es digno de ser alabado. Amén. Gracias a Dios por esta mañana, ¿verdad? Tomamos asiento, vamos a escuchar la palabra de hoy. La verdad es que a veces no vemos nosotros el privilegio que tenemos cuando podemos adorar al Señor libremente. Estamos en un país donde lo podemos hacer. Algunos hermanos en otras latitudes no lo pueden hacer. Deben de esconderse. Y no sé si usted se ha dado cuenta que en lugares como allá al otro lado del mundo, en el occidente, entre más se persigue la iglesia, más se multiplica. Entre más se persigue la iglesia, más crece. Yo creo a veces que nos falta un poquito de persecución aquí, porque estamos a veces muy cómodos y no aprovechamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y como estamos cómodos, nos acostumbramos a eso, a la comodidad. Hoy tengo un mensaje el cual ha puesto Dios en mi corazón, de Jerusalén a Roma. Está basado en una porción de la historia de nuestro hermano Pablo. Lucas es el que está escribiendo el relato, porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Lucas, quien es historiador o era historiador y también médico de profesión, estaba con Pablo para cuidarlo. Entonces hay muchas cosas que Lucas sabe de Pablo porque probablemente se las comentó, se las contó durante sus viajes. También se las contó cuando estuvo tal vez al cuidado de él dentro de sus enfermedades. Así que en este relato de los Hechos, Lucas va a desarrollar la historia de Pablo ante el rey Agripa cuando él apela por estar delante del tribunal del César. La razón es esta: Pablo era judío, era fariseo, pero cuando él viene y es perseguido, entonces él apela a su ciudadanía romana, porque también era ciudadano romano por razón de su padre. ¿Qué marca esta diferencia? ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, porque si Pablo hubiera solamente sido judío, él hubiera tenido que morir delante de un tribunal judío. Y la muerte que le correspondía al tribunal judío, según las sentencias romanas, era crucifixión. Aparte de eso, tenía que morir, hubiera muerto en la zona donde era juzgado, en este caso Jerusalén. Pero Pablo no iba a ser ni juzgado en Jerusalén para muerte, ni sentenciado en Jerusalén, sino que él apeló a Roma por su ciudadanía. Entonces iba a ser enviado a Roma debido a lo que él estaba solicitando. La condena para un ciudadano romano que se encontrara culpable era la decapitación, o sea, cortarle la cabeza. De ahí que donde él viene y apela a la ciudadanía, según su ciudadanía romana, y apela al César, él sabe que si de hallarse culpable, él únicamente va a encontrar la decapitación, o sea, le van a cortar la cabeza. Y si usted pregunta, pero eso qué feo, ¿qué es eso? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de noble ser ciudadano romano si lo van a decapitar? Bueno, recuerde que la crucifixión era poner a una persona en una cruz o en un poste con un travesaño, clavado o amarrado, dejarlo ahí hasta morir. O sea, era una muerte muy larga y agónica. Habían unos que duraban, sí, hasta 3 días, a veces hasta una semana, hasta que el cuerpo ya colapsaba. En el caso de la decapitación era un asunto de segundos, o sea, le cortan la cabeza y entonces por eso los ciudadanos romanos podían apelar a ese tipo de juicio, porque era una muerte rápida. Bueno, Pablo no apela a Roma porque quiera morir más rápido, sino Pablo apela a Roma porque el Espíritu Santo lo está llevando a Roma, con un propósito. Entonces vamos a viajar de Jerusalén a Roma. Cuando usted viene y va a pasear a algún lado, usted planea su viaje, ¿no? Usted dice, bueno, yo voy a ir a pasear a San José, voy a ir a pasear a Punta Arenas, a Guanacaste. Usted hace planes para su viaje. Vamos a ahorrar dinero, vamos a comer en estos lugares, nos vamos a hospedar en estos lugares. Bueno, en el caso de Pablo no fue así. Dios planeó su viaje. Y cuando
Qué bonitas, ¿verdad? Eso es lo bonito de predicar en el campo. Me encanta. Así es cuando vamos a Bijagua, se oyen los pajaritos de fondo y un gallo necio que también canta mucho ahí. Ajá. Entonces Dios es el que planea el viaje para Pablo, pero Dios lo planea con un propósito mayor. Y cuando yo le pongo y título de Jerusalén a Roma, Jerusalén significa el centro de donde se conocía en ese momento como la doctrina de Elohim, la doctrina de la Torá. Ese es el centro. Y hacia afuera son las naciones, o corresponde al resto del mundo. Es como decir, de la religión hacia las naciones. O sea, viajando del centro de la religión hacia las naciones, y subrayo religión. Cuando subrayo religión es salir de la religión en la cual nosotros estamos atrapados para poder ir al mundo a llevar una verdadera fe. Si usted analiza por qué los apóstoles tuvieron que ser perseguidos, es porque si no hubiera sido así, ahí estarían concentraditos en Jerusalén, no se hubieran movido de ahí. Entonces Dios incomoda a las personas, las mueve, para que podamos nosotros entonces proyectarnos más allá de lo que está en nuestras mentes. Por eso Él dice que hay que predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dice eso, significa que nosotros debemos de ir a título personal a la familia, después a los vecinos y hasta donde llegue. Pero no tomen un avión, no vayan a comprar el tiquete y dicen, bueno, ahora me voy a ir para África a predicar, como hace mucha gente que piensa que eso es lo que el Señor está poniendo en el texto. No, lo que el Señor está poniendo en el texto es lo que justamente se conoce como evangelio, es de adentro hacia afuera. Primero, debo de encontrarme yo con la verdadera enseñanza bíblica para poder transmitirla hacia afuera. ¿Qué es lo que está pasando ahí con el caso de Pablo? Pablo va a viajar para ser asesinado afuera, pero va a tener un alcance increíblemente poderoso cuando él viaja de Jerusalén a Roma. O sea, deja la sección religiosa conocida hasta ese momento, el fariseísmo, todo lo que iba alrededor del templo, no porque el templo fuera malo, sino porque el templo se había convertido en el centro de la fe de ellos, de los israelitas. Y no habían entendido que el centro de la fe es Dios mismo y nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que viajar hacia afuera. A veces nosotros estamos atrapados en la religión, mis hermanos, y en la religiosidad. Estamos atrapados en lo que por años y tradiciones nos han enseñado. Tenemos que salir de ahí hacia afuera. Pero para eso entonces Dios nos va a incomodar. Va a venir y va a mover ciertas circunstancias en nuestra vida para que donde estamos tan comoditos, entonces nos movamos a donde no vamos a estar cómodos, pero vamos a estar cumpliendo un propósito. Así que mis hermanos, cuando nosotros vemos ciertos meneones que pasan en las iglesias, como pasó en Judea, cuando nosotros vemos ciertas cosas que pasan, no nos metamos en nuestra opinión, en nuestra aflicción, sino que tratemos de ver cómo ve Dios, aunque sea difícil. Dios ve más allá de las circunstancias. Dios mueve con propósitos mayores. A veces para alcanzar a otras personas, o a veces para mover lo que le estorba al grupo que necesita crecer y madurar. Y cuando le digo le estorba, no lo digo en una mala connotación. Lo que estoy diciendo es que si usted viene y tiene un tubo donde hay algo estacado, hay que quitar eso para que la agua fluya. Hay 4 tipos de personas que nos reunimos en las congregaciones. Lo decía ayer en la enseñanza que di en Alajuela. El primer tipo son los creyentes que desean agradar a Dios. Ese es el primer grupo de personas que desean genuinamente agradar a Dios, hacer lo que Dios quiere. El segundo grupo es un grupo de creyentes que son creyentes, pero no están dispuestos a renunciar a sí mismos para agradar a Dios, y este tipo de creyentes Dios les va a sacudir el piso para que se orienten. Después está un tipo de creyentes que son rebeldes, o sea, ya personas que definitivamente causan problemas en la iglesia, pero son creyentes. No es que no son creyentes, sino que son personas rebeldes, personas que nunca están de acuerdo con nada, que nada les gusta, que porque piedrilla, que porque el techo, que porque el calor, que porque aquí, que porque allá, que porque no hacemos como allá, que porque no hacemos como acá.
personas conflictivas. Pero repito, son creyentes también. Entonces hay que pasar por un desierto y por una disciplina de esos creyentes. Y después está el otro tipo de gente que no es creyente, gente que se ha involucrado, se ha intrometido dentro de la congregación, pero para sangrarla, para tomar de sus recursos, para aprovecharse de la bondad y la generosidad de la iglesia. Está ese tipo de creyentes también. Bueno, no creyentes, amadores de sí mismo, dice Pablo. Personas que se quieren alimentar a sí mismo y no quieren alimentar a las ovejas. Si usted escucha este mensaje por YouTube, le recomiendo que se vaya al canal y escuche el mensaje que di ayer, que se llama Ovejas, para que tenga la idea completa. Pablo estuvo 2 años prisionero antes de llegar a este verso 1 de este capítulo que estamos estudiando. Félix, un hombre, un gobernador que representaba a Roma, lo tuvo preso por 2 años, un hombre malo. Definitivamente un hombre que lo único quería aprovecharse de Pablo. Había algo en los tipos de prisiones que se daban en ese entonces. Habían varias clases de prisión. Y una de las prisiones que se le daban era justamente a los romanos. Ellos podían alquilar una casa, podían estar en algún sitio donde no fueran puestos como en una mazmorra. Y cuando estaban ahí, los familiares les podían llegar, o los amigos les podían llevar comida, les podían llevar dinero, le pagaban a los que los tenían prisioneros para que por lo menos le dieran lo que necesitaban. Por eso es que Pablo escribe: tráigame los libros, tráigame esto, tráigame aquello, porque podía darse esa libertad. Entonces Félix, que era el que estaba a cargo de Pablo, Claudio Félix, él se aprovechaba de eso para obtener beneficios de Pablo o de las personas que amaban a Pablo. Terminado el gobernato de, si se dice así, creo, el gobierno de Félix, entonces instituyen a Claudio, a Poncio Festo. Festo era un buen hombre, un hombre que quería hacer lo correcto, un hombre que quería realmente poner en aplicación lo que era la justicia romana, que la justicia romana se considera una justicia equilibrada. De hecho, al día de hoy la justicia romana, o lo que se conoce como el juicio romano, es lo que alrededor del mundo se usa. Mayormente, esas son las bases de lo que nosotros conocemos como los códigos legales en el mundo. Lo que es la ley romana. Que va un poquito con lo de los griegos, cuando ellos tenían la parte de la democracia, que conocemos la democracia a través de los griegos, porque ellos se reunían para elegir sus senadores, ellos votaban. Entonces la base política y la base de justicia se viene de Roma y se viene de Grecia. Eso es lo que nosotros conocemos. Está Festo en esa provincia, lo que es en Cesarea de Jerusalén. Ahí llegó él para hacerle un juicio a Pablo. O sea, fue llevado ahí va a ser presentado Pablo, que estuvo con Félix. Eso lo puede leer en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Desde el capítulo 23, Pablo viene sintiendo o sigue teniendo una persecución, primero por los celotes, después en el 25 por los religiosos. O sea, Pablo tenía enemigos por todos lados, por causa del evangelio, básicamente. Porque Pablo, cuando era fariseo, no tenía enemigos, más bien él perseguía a las personas. Tenía enemigos, pero él los podía reprimir. Él tenía el poder y el respaldo del Sanedrín y el respaldo de Roma, que permitía que lo que era la religión judía, o lo que era el judaísmo, funcionara libremente. O sea, la gente piensa que los romanos estaban contra el judaísmo. No, ellos celebraban sus fiestas, ellos celebraban todo lo que querían, estaban libres, eran considerados una religión tolerada por el Estado. Ellos son perseguidos allá después del año 115 de Cristo por Adriano, pero por cuestiones políticas, porque no quisieron apoyar a Adriano para continuar las luchas que él quería. Entonces los judíos se separan de eso y lo que es el imperio romano en Adriano los empieza a perseguir. Regresando al tema que nos compete hoy, entonces vemos que en el verso 1 dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes judíos
se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Quiénes son los que están atentando contra Pablo, yendo a donde Festo, quien está iniciando su gobierno, o sea, su autoridad sobre ellos, representando a Roma? Los sacerdotes representan a los religiosos y los judíos influyentes que representan a la oligarquía, a la gente rica, gente que vive bien, como los recaudadores de impuestos, como las personas que tienen negocios, o sea, estaban bien. Hasta ese momento todavía ellos tenían el favor de Roma. Pablo ya no tenía el favor ni de Roma ni de los fariseos, no tenía el favor de nadie. Y no tenía el favor de nadie porque Jesús se había convertido en su Señor y para la gente esto no funcionaba, no calzaba. Especialmente los sacerdotes que se enriquecían de las ovejas, me refiero del pueblo. Ellos se alimentaban de lo que el pueblo producía, el pueblo israelita. Se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. ¿Por qué querían traerlo a Jerusalén? Porque ellos querían matarlo bajo la ley mosaica. Ellos querían que lo trajeran y fuese juzgado en Jerusalén por esas personas que ya de antemano lo tenían condenado, ya lo habían sentenciado en su mente y ya sabían que lo iban a matar. Eso era lo que ellos querían. Lo mismo es que hicieron con Jesús. Cuando a Jesús lo trajeron a hacerle juicio, no era para hacerle juicio, era como para cumplir con un procedimiento que ya ellos tenían en la mente que iban a terminar crucificándolo. Festo, como es un hombre justo, como es un hombre que quiere hacer las cosas bien bajo la ley romana, porque como le digo, la ley romana a veces la persona lo ve como mala todo el tiempo, pues sí, eran un imperio de ocupación, pero la ley trataba de ser justa, o sea, se establecía lo que se conocía como el status quo de Roma, o sea, eso es la paz romana. Gobernaban el imperio dejaba que la gente practicara su religión mientras pagara impuestos, mientras obedeciera el status quo. Bueno, Festo de la misma manera viene con el mismo pensamiento romano para tratar de establecer un orden, arreglar esto rápidamente, o sea, que ya no haya más problemas con Pablo. De por sí que Pablo era un ciudadano influyente, un hombre que había sido fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre con el celo por la Torá, o sea, era una persona reconocida antes de ser perseguido. Entonces dice el verso 4, pero Festo respondió a estas personas que querían llevarlo a Jerusalén con el fin de matarlo en el camino, o sea, a darle una emboscada. La razón era que sabían que ellos no tenían absolutamente nada como para poder justiciar a Pablo, no tenían. Entonces, en un juicio justo, Pablo iba a salir libre. Cualquier juicio justo que se celebrara, iba a salir libre. Entonces a ellos no les convenía que Pablo fuera delante de Festo a ser juzgado o delante de Roma, sino delante de ellos, delante de los religiosos y la gente adinerada. Así eliminamos a esta molestia que se llama Pablo. Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Ahí donde él estaba, se iba a ir después entonces de Cesarea y no quería que Pablo fuera a Jerusalén, sino que quería hacerle un juicio correcto. Los de vosotros, dice, los que de vosotros puedan, verso 5 dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen con este hombre, acúsenle. O sea, voy a juzgarlo no aquí, sino voy a llevarlo a juzgar en un juicio parcial, en un juicio imparcial, en un juicio que sea justo para él. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a que fuese traído Pablo. ¿Me están acompañando en la historia? Ok. Verso 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos. Ya traen a Pablo, se sientan todos los judíos esperando que esta gente lo
lo acuse, lo condene, porque era lo que ellos querían, quitarse a la molestia llamada Pablo. Y escuche lo que dice el verso: lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. O sea, mentiras, falsedades, tratando de convencer a Festo de que Pablo era un problema tanto para el imperio como para ellos mismos. Pero que fuera un problema para ellos, a Festo le importaba poco. Festo necesitaba saber si era un problema para el imperio, para Roma, para el emperador. Pero aún así, Festo no quería tener problemas como los había tenido en su oportunidad Poncio Pilato, otros gobernadores con los judíos, porque recuerde lo que acabo de decir, ellos se les permitía vivir tranquilos, mientras tanto no hagan problemas. Y los gobernadores no querían problemas, especialmente los procuradores, gobernadores no querían problemas, porque al final el César lo único que le interesaban eran los impuestos. Quédense tranquilos, cobren impuestos, no me causen problemas, tengan a la gente que edifica. Por eso en el verso 9 dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, congraciarse es quedarles bien, respondió a Pablo y dijo, aquí viene él y le va a dar una oportunidad a Pablo, como para decir, yo no me lo llevé a Roma, yo no me lo llevo fuera de aquí, o sea, yo le quiero decir, Pablo, usted tome la decisión, le voy a dar la decisión a usted es un ciudadano romano, a la vez es judío, tiene las dos opciones para juicio, entonces vamos a ver cuál de las dos escoge. Y le dice, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Bueno, ahí ya Pablo toma la decisión. ¿Me voy con estos religiosos y ricachones judíos o me someto a la justicia romana? Él podía escoger cuál de las dos. Era un hombre como pocos que tenía esa alternativa. No Jesús no tuvo esa alternativa. Jesús fue juzgado como judío. Si bien es cierto que lo crucificó Roma lo crucificó porque Poncio Pilato lo que hizo fue hacerle el trabajito a los judíos. Eso fue todo, porque era un imperio de ocupación, pero lo que los judíos no podían era ejecutar la pena capital, o sea, matar. Aunque les hacían ciertos cacheticos ahí, o sea, les permitían cuando iban a apedrear a aquella mujer, ¿se acuerda? La adúltera. Se hacían los de la vista gorda, veían para otro lado, algunas veces los dejaban hacer ciertas cositas, pero realmente ellos no tenían la autoridad para aplicar la pena capital, o sea, la pena de muerte. Bueno, aún así, si va a ser juzgado por el tribunal judío, si Pablo decide eso, ellos van a hacerse de la vista gorda y van a dejar que hagan con Pablo como ellos quisieran, porque no querían problemas. De hecho, una de las cosas que Poncio Pilato tuvo cuando los judíos estaban al frente reclamando que crucificaran a Jesús en lugar de a Barrabás, era que Pilato hacía un tiempo había tenido problemas cuando mató a 1000 judíos en una revuelta, cuando se metieron ídolos, se trataron de meter ídolos al templo. Ellos no lo soportaron, no lo aceptaron y se levantó una revuelta. Entonces Poncio Pilato estaba amenazado por el emperador del momento, por el César del momento, y estaba amenazado de que si volvía a tener un problema, entonces lo iban a quitar de su puesto. Entonces Poncio Pilato de ahí decidió favorecer a los judíos y nuestro Señor Jesucristo terminó siendo crucificado. Claro, esto obedece a un cumplimiento profético. Así es como Dios tejió todo. Así es como Dios a nuestro Señor Jesucristo le dio de Belén a Jerusalén un tiquete de paseo, donde Él le planeó todo, la estadía, le planeó dónde dormir, todo se lo planeó Dios, para cumplir con toda una serie de profecías, para mostrarle a los judíos y mostrarle a la humanidad que Él es el Señor, que Él es el Rey. Pablo de la misma manera tenía un viaje planeado, de Jerusalén a Roma. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Listo, los dejó de lado. Sacó su carta y dice, yo aquí es donde debo estar. Verso 10. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, le dice él a Festo. Te conoce cómo es esto.
Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que ellos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. ¿Por qué no lo podían entregar? Porque es un ciudadano romano. Poner a un ciudadano romano en una corte judía era un descrédito para todos los ciudadanos romanos. O sea, que iban a pensar todas las personas de alta autoridad o renombre, oligarcas romanos, van a decir, no, estos, si pusieron a Pablo, que es romano, ponen a cualquiera. Y ya no iba a tener el gobernador un problema con los judíos, sino un problema con los romanos. Pero no olviden que Dios está haciendo el viaje de Jerusalén a Roma. Nada se le escapa al Señor. A César has apelado, a César irás, le dice Festo. Pues a César irás. Pasados algunos días, ya se va a ir Festo, lo viene a visitar Agripa y Berenice, son primos, ellos estaban casados pero eran familia. Porque los herodianos se casaban entre ellos mismos, entre familia, como para que no se metiera nadie de afuera. Entonces, cuando usted escucha a los Herodes no es un nombre, es un título. En realidad se conocen como los ordos. Estos ordos, que se corresponde a los Herodes Filipo, el título es Herodes y el nombre es Filipo. Herodes Antipas, el título es Herodes, el nombre es Antipas. Y Herodías es un título, o sea, es la mujer de un Herodes. Ellos se casaban entre ellos mismos, ellos no se casaban con gente de afuera, se unían. Y Agripa y Berenice eran primos, estaban unidos, estaban reinando y vinieron a Cesarea, dice el texto. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. No porque el rey tuviera poder sobre Roma, sino porque era ese rey monigote que se dejaba gobernar. Entonces, para tener contentos a los judíos, bueno, voy a contarle a Agripa lo que está pasando con Pablo. Diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Verso 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores. Cuando él le está diciendo, él está haciendo mención de la ley romana. ¿Cómo funciona? O sea, no vamos a entregar a muerte a alguien antes de que se pueda defender. Aquí no funciona así. Aquí la gente tiene que defenderse, tiene la posibilidad de defenderse. Jesús estaba ante el tribunal romano defendiéndose. Lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo es que Él no se defendió. Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera defendido, hubiera salido libre bajo la ley romana. Pero Él no le interesaba defenderse, porque Él tenía un propósito que cumplir. Morir en la cruz, y no lo subieron los judíos, ni lo subieron los romanos, se subió Él mismo. A esto respondí, eso dijo, que es costumbre de los romanos no entregar a alguno a muerte antes de que sea confrontado delante de los acusadores. Así que habiendo venido a ellos acá sin ninguna dilación, y al día siguiente sentado en el tribunal mandé a traer al hombre, o sea, a Pablo. Sin dilación es rápido. El hombre quería resolver este problema rapidito. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Cuáles son los que sospechaba? El sedición, levantamiento, algo que le dijera a él, este hombre tiene que morir bajo la justicia romana. No hay nada para él. El problema era este. Esto es lo que presentaron como acusación, dice el verso 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, a Festo le parecía algo tonto lo que estaban haciendo. O sea, estamos juzgando a Pablo por algo que es religioso y por alguien que ni siquiera está vivo, solo porque Pablo dice que está muerto.
Perdón, solo porque Pablo dice que está vivo. O sea, como Pablo dice que está vivo, esto les causa a ellos incomodidad. Yo dudando, dice, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén a ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase, o sea, para que se pusiese en comparecencia delante del César, para el conocimiento de Augusto, mandé a que le custodiasen hasta que le enviara yo a César, o sea, lo llevara allá. Como ciudadano romano, él tenía ese derecho y entonces dice, ahora lo vamos a cuidar hasta que se presente delante del César. Entonces Agripa dijo a Festo, ojalá que estemos ahí en ese salón, mentalmente, estemos trasladándonos ahí, todo lo que está pasando. Este texto es hermosísimo cuando lo leemos cuidadosamente y diligentemente, es riquísimo. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Recuerde que Agripa es el rey de los judíos en ese momento, es el rey que funge ahí, es un herodiano, solamente que no es directamente descendiente de judíos, sino es descendiente de los asmoneos, o sea, es una línea de los judíos, pero no del rey David, o sea, no le tocaban a ellos gobernar. De ahí que cuando el Señor anda predicando, los esenios sabían perfectamente que cuando gobernaban los herodianos, no estaba gobernando un judío. Y la promesa, o sea, la profecía decía en Génesis 49, que cuando no estuviera el cetro de Judá gobernando, vendría Silo, o sea, el Mesías. Bueno, eso se los dejo ahí para que lo lean. Yo quisiera oír a ese hombre, dice. Entonces él le dijo, mañana le oirás. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia de los tribunos y principales hombres de la ciudad, tribunos son gobernadores romanos, por mandato de Festo fue traído Pablo. Mucha pompa, imagínense el fiestón que hicieron, porque entraron estos monigotes vasallos de Roma, porque no pueden decidir si Roma no los autoriza, solamente ahí están. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto al cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí ya salió de Jerusalén y ahora está en Cesarea, o sea, va de camino, va a salir. Aquí dando voces que no debe vivir más. O sea, estos judíos están empeñados en que tiene que morir. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, escuchamos esto, ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Prácticamente lo mismo que dijo Pilato de nuestro Señor Jesús. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. ¿A dónde tiene que ir? A Roma. Ahí está el tiquete de Pablo listo para Roma. Va a ir a pasear a Roma. Lo estoy diciendo no de manera real, sino usando nada más una figura. Va a ir a pasear a Roma. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, o sea, como no tengo nada que decirle, mira, necesita este hombre ser juzgado por esto, alguna causa como para que César se tome el tiempo de escuchar a Pablo, como no hay nada que le escriba, le he traído ante vosotros, o sea, el rey Agripa y Berenice, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, usted me diga si hay algo que juzgarle, si hay algo que acusarle, o sea, algo que amerite que yo moleste al emperador. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. O sea, ¿cómo lo voy a mandar si ni siquiera sabemos de lo que lo estamos acusando? En el verso 1 del capítulo 26, que no debería existir esa división ahí, continuamos leyendo. Entonces Agripa dijo a Pablo, estamos todos reunidos, está Festo conversando con Agripa, Pablo está sentado de pie, no lo sé, no lo puedo ubicar mentalmente, pero ahí está.
Viene Festo, le dice todo esto a Agripa. Agripa se da vuelta hacia donde está Pablo, se dirige hacia Pablo y le dice: se te permite hablar por ti mismo. O sea, defiéndase usted, Pablo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó en su defensa. Me encanta viajar ahí. Extiende la mano y empieza a hablarle a todos los que están ahí. O sea, señala a todas las personas que están presentes. Como que yo levante la mano de mis hermanos, todos ustedes que están acá, y vea que estoy haciendo mi mano de un punto a otro, porque estoy llamando su atención. Pablo hace lo mismo, extiende su mano ante todos los presentes y dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Está hablándole no tanto de los religiosos, sino como de los celos. De los celos por la doctrina, de los celos por la enseñanza. Eso era lo que a ellos les incomodaba, o sea, lo que él estaba enseñando. ¿Qué estaba enseñando? Que un hombre que había sido asesinado todavía estaba vivo. Eso no les gustaba. Porque esto les incomodaba, porque estaban jalando gente y estaban perdiendo popularidad. Y estaban sumándose gente a la religión nueva para ellos, que es el cristianismo. Por lo cual dice: te ruego que me oigas con paciencia. Él está delante del rey Agripa. O sea, el rey Agripa puede decir: no quiero oírlo, cállese, no me interesa. Él dice: deme el chance, déjeme explicarle lo que está pasando aquí. Y Pablo empieza a hablar de él mismo, para que el rey Agripa vea que él dejó una posición por amor a Cristo, que no es por lujos, no es por sentirse con dinero, no es por reconocimiento. O sea, lo hizo realmente porque él cree fielmente y firmemente que Jesucristo murió y resucitó. No es algo material, no le interesa lo material. Y dice Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé de mi nación en Jerusalén. ¿De dónde estamos viajando? De Jerusalén a Roma. Ahí inicia la vida de Pablo, en Jerusalén. Y esa vida la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, no soy cualquier bombeta aquí. Ellos me conocen, ellos saben quién era yo. Yo fui enseñado por Gamaliel, un erudito, una persona que realmente tenía el respeto y el reconocimiento de todo el judaísmo. Ellos lo saben. Pero algo está pasando, dice el verso 6: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es la promesa que se le hicieron a los padres, a todos los judíos desde Abraham hasta acá? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Sabe qué es lo que los judíos están haciendo? Me están crucificando porque se les prometió un rey que iba a venir de la casa de David a gobernar, y ese rey vino, lo mataron, resucitó, y eso es lo que me están juzgando. Algo que ellos conocen, algo que ya ellos en la Torá está escrito. Por eso me están juzgando, no por un asunto romano, no porque yo esté en contra de Roma, no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con un hombre que vino a morir en una cruz y ya resucitó. Entonces el verso 8 yo lo separo de toda la explicación que vengo dando, porque esto lo único que me dice es que el rey Agripa hace esta pregunta, no es Pablo el que la continúa. Ustedes lo pueden ver totalmente aparte, lo aíslan, porque él dice: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Sabe qué le está diciendo el rey? ¡Qué tontería! O sea, qué tontería. Por eso es que lo quieren matar a usted, porque dice que alguien resucitó. Por eso usted lea el texto y póngale justamente el énfasis, el amor a la hora de leerlo. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Eso es lo que lo tiene a usted aquí delante de nosotros para crucificarlo.
o en este caso Pablo, para decapitarlo. Continúa Pablo otra vez después de esa intervención de Agripa. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. O sea, yo lo perseguí a su iglesia. Yo pensé que lo que estaba haciendo era correcto. Aún yo pensaba como ellos. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo a los corintios le dice que eso lo hizo con ignorancia y que Dios en esa ignorancia los rescató. Y muchas veces dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. ¡Qué horror! ¡Qué horror, mis hermanos! Esa gente que amaba al Señor, que amaba a Jesucristo, y Él los hizo negar a Jesucristo, y me imagino con azotes, echándoles aceite que hacían a veces, echándoselo a los animales. O sea, él aprobó eso, dio el voto para que estas personas fueran asesinadas, para que estas personas fueran perseguidas. Y recuerde que el brazo fuerte de los judíos era Roma, porque ellos eran ocupación, ellos estaban ocupados, ellos no podían hacer nada sin el favor de Roma. Entonces los fariseos tenían el favor de los romanos, ocupado en esto. O sea, estaba yo metido, concentrado en estos menesteres de lo que me tocaba a mí de mi religión. Iba yo a Damasco con poderes, esa autorización, y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ¿quiénes cayeron en tierra? Todos, no solo Pablo. Todos cayeron postrados ante semejante revelación. Cuando a Jesús lo llegaron a arrestar y dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. Y dice Lucas que todos cayeron de rodillas, porque ante su nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Es irresistible el nombre de nuestro Señor. Seguimos leyendo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas. ¿Alguien ha tenido caballos? Cuando un caballo lo pica el tábano o alguna avispa o algo en un lugar donde él no alcanza con la cola, él empieza a tirar patadas para quitarse esa molestia, pero no puede quitársela. O sea, lo que Pablo está recibiendo del Señor es, dice, usted no va a poder cambiar nada. Yo tengo una decisión en su vida. Yo lo voy a llevar de Jerusalén a Roma. Yo tengo un tiquete para usted. De donde usted nació religioso, de donde usted nació bajo esos pensamientos farisaicos, yo lo voy a llevar a usted a cumplir una misión que sí va a estar dentro de mi propósito. Vamos a ir de Jerusalén a Roma. O sea, de la religiosidad a enfrentar realmente la misión que debe enfrentar una iglesia. A salir de la comodidad, de la tranquilidad, para meterse dentro de la aflicción, de predicar a Cristo, porque produce persecución, queja, mentiras, engaño. Bendito Dios que nos dijo a nosotros que cuando seamos perseguidos, vituperados por causa de Él y que nos digan mentiras contra nosotros, eso nos hace bienaventurados. Mi hermano, no pelee contra alguien que lo acuse y le dice santulón, pandereta, de que juega. No se preocupe, usted siga viviendo la vida que el Señor le puso, porque cada vez que le atacan diciendo mentiras, y repito diciendo mentiras, porque si es algo que está haciendo mal, eso no es una mentira, entonces preocúpese, ya no de esa persona, sino de Dios. Pero si es una mentira, si alguien está levantando un falso porque usted desea agradar a Cristo, siéntase bienaventurado. Y bienaventurado no es feliz. Bienaventurado es un
un estatus donde Dios nos pone al final de la carrera. Bienaventurado es buena aventura, es donde Dios nos ve a nosotros como obra terminada. Es cuando Él dice, vengan benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Eso es ser bienaventurado, donde Dios nos ve. A pesar de lo que nosotros estemos experimentando, tristeza, persecución, incluso abundancia. No importa lo que experimentemos, Dios nos ve allá. Porque eso nos asegura la sangre de Cristo que Él nos va a poner allá. Y Dios le dice a Pablo, dura cosa, dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿para qué dar patadas? No se va a quitar este aguijón. Entonces dije, Pablo es el que está diciendo en este momento, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Usted se ha preguntado cuando usted está viviendo dificultades, en lugar de decir, ¿por qué me está pasando eso? Decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? No es porque lo conozcamos, al contrario, es porque no lo conocemos. Y cuando nos pasa algo, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿a dónde me llevas? ¿Cuál es mi tiquete? ¿Cuál bus tengo que tomar? ¿Cuál avión tengo que subir? ¿En cuál caballo tengo que cabalgar? ¿Cuál carro tengo que manejar? Y no piense literalmente en todo lo que dije, porque mañana entonces va a decir, voy a ver si en American hay campo o en Delta. No, estoy hablando, ¿qué tengo que enfrentar en la vida para conocerte, Señor? Santiago dice que alegraos y gozados cuando os halléis en diversas pruebas. Y el Señor dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te se imagina? Qué hermoso. Él está ahí postrado, un montón de gente está postrada, no sabe ni lo que está pasando porque el que está oyendo él, esto es Él. Y le dice, pero levántate, ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de todo, de tu pueblo, habla de los judíos, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, de los romanos. ¿De qué pensaría usted si el Señor le dice eso? No, aquí no me va a pasar nada. Este tiquete a Roma va a ser maravilloso. Es muy probable que me tengan una casa lindísima, seguro amueblada, con piscina. Me va a ir de lo más re bien, porque el Señor dice que me va a librar del pueblo y de los gentiles. Pero ese librar no corresponde a nuestro pensamiento material. Ese librar es que Pablo va a ver la gloria de Dios cara a cara. Ya vio al Señor y cayó ahí, pero cuando hablo de la gloria de Dios es ver la gloria de Dios cara a cara. ¿Cuándo usted ve la gloria de Dios? Cara a cara, presente. Aquí está la gloria de Dios. Cuando es glorificado. ¿Y cuando usted y yo somos glorificados? Cuando escuchamos el cumplimiento de las palabras de Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Porque la muerte es la llave para entrar a la gloria de Dios de manera permanente y de manera ya física. Claro, con un cuerpo glorificado, pero es ese momento que todos deberíamos de estar anhelando. Señor, pero cómo pasan los años, ahora me duele la espalda, me duele la cabeza, no aguanto mis reumas, este hígado, esta gastritis me sofoca, cada día me siento más mal porque el cuerpo está muriendo. Porque nosotros nacimos en Jerusalén para viajar hasta Roma, para pasar por este desierto de la tierra, para aprender a conocer a nuestro Dios. Porque la tarea de la iglesia es glorificar a Dios por los siglos de los siglos. Y aquí estamos aprendiendo a hacerlo. Aquí estamos aprendiendo a amar a Dios en medio de las aflicciones. Gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la vida eterna, dijo Jesús, es conocer al Padre y conocer al Hijo.
pero nosotros lo conocemos cuando realmente podemos confrontarnos como Pablo a este Señor que nos está moldeando. No rechacemos los tiempos difíciles, abracémoslos. El Señor abrazó la cruz. El Señor no lo subieron, se subió. Aunque lo agarraron y lo pusieron ahí, no hubiera sido posible si Él no lo permite. Porque Él es Dios. Y legiones de ángeles lo hubieran defendido en el momento que Él hubiera querido. Pero Él dijo, no. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Le dijo a Pedro, sino cómo se cumplirían las profecías. Pablo le dice al Señor que lo puede librar del pueblo y lo puede librar de los gentiles, para que abra sus ojos a estas personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabe qué es lo que están viendo ellos? A un hombre que va a Roma sin saber lo que le espera, pero a él no le importa si va a morir o va a vivir. A él lo que le importa es cumplir el propósito. ¿Sabe usted que cuando usted analiza a Pablo, el saludo que él envía, ya despidiéndose en el último momento él se despide de la gente del pretorio, de los hermanos del pretorio? ¿Sabe quiénes son estos? Los romanos, los pretorianos. A Pablo le amarraban o le encadenaban o le ponían un soldado a la par cada 3 horas. Según ellos, tal vez para que no se escapara o para que no se lo llevaran. Cada 3 horas cambiaba un soldado romano, un pretoriano. Y pretoriano es porque los pretorianos cuidaban al César. O sea, mientras él está en Roma, un pretoriano está a la par de él. Tenía que ir de Jerusalén a Roma. Él no podía ver los pretorianos en Roma. Los pretorianos los iba a tener cerca, no iba a tener los pretorianos cerca en Jerusalén, los iba a tener cerca en Roma. Cuando los pretorianos estaban a la par de él, no se imagine usted al pretoriano, Pablo, mira, arrepentite, hombre, acepta al César como tu señor, predicándole los pretorianos. No, ellos son soldados. Ellos estaban ahí calladitos simplemente, pero Pablo no se quedaba callado. Duraba 3 horas, blácata. Pero ese blácata era el Señor Jesús, vino, murió en una cruz, por eso me tienen aquí, están acusándome por alguien que vino a la cruz, murió y resucitó. Y venía otro y le volvía a contar lo mismo. Y venía otro y le volvía a contar lo mismo. Y el tiempo que estuvo él junto al pretorio, cada soldado se iba convirtiendo al Señor. Por eso fue a Roma, para extender la salvación a los gentiles, para extenderlo a Roma, que de Roma se iba a ir para el resto del mundo. Cuando digo la salvación me refiero al mensaje, que Cristo es el Señor de los judíos, de los gentiles y de los gentiles romanos también, aunque sean los captores. Dicho esto, y hablando de lo que Dios le encomendó, le dice en el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Dios le dijo, va para allá. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, conviértanse y que haya frutos de arrepentimiento, que realmente se vea y se refleje de que son ya hijos de Dios. Por causa de esto, por lo que les acabo de explicar, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿quién rescató a Pablo de que muriera ahí? Dios. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas de Moisés que dijeron que habían de suceder. O sea, yo no estoy metido en política, solo estoy hablando de Moisés y los profetas. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, o sea, a judíos y a gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, ya Pablo va terminando su argumento, y creo que ustedes me están acompañando con el argumento, ¿verdad? Diciendo esto en su defensa, Festo a gran voz dijo, a gran voces gritó. Festo, no Agripa. Él le está hablando a Agripa.
Él está comunicándose con Agripa, le está diciendo, esto es lo que pasa entre los judíos, así, así. Y Festo está escuchando y pega un grito. ¿Está loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Se escocheró Pablo. Se le dañó la cabeza, o sea, tanto estudió que se volvió loco. Y Pablo se dirige a Festo de una manera tan educada, tan respetuosa. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, refiriéndose a Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Claro, es el rey, él tiene que estar a conocimiento de todo lo que está pasando. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Qué le está diciendo? ¿Cree lo que escribió Moisés? ¿Cree lo que escribieron los profetas? Yo sé que crees, le dice. Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi le dice. Poquito más y me convence y me convierto. ¿Quién está disfrutando del relato de Pablo hasta ahorita? Digo el relato de Pablo, no el mío, el de Pablo. Con el amor, con la compasión, con el respeto que se está dirigiendo a sus captores. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos tales cual yo, excepto por las cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, ya Pablo no los está oyendo, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Cómo sabemos eso? Si Pablo no estaba ahí, ya se fueron aparte. ¿Cómo Lucas está escribiendo algo donde Pablo no está presente? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo se sabe eso? Ay, es que el Espíritu Santo se lo reveló a Lucas. Sí, es cierto, el Espíritu Santo guiaba a Lucas. Pero Lucas es un historiador. Lucas recopila la información que obtiene de toda la gente que estuvo alrededor de los eventos. Así que gente que estaba ahí se convirtió al Señor. Tarde o temprano fueron fuente de información para Lucas. Y Agripa le dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Quiero cerrar con esto, mis hermanos. Pablo pudo haberse quedado en Jerusalén en una situación cómoda como fariseo. Tenía dinero, tenía reconocimiento, una buena posición. Pablo pudo haber negado al Señor Jesús ante Félix y ante todas las personas que lo persiguieron y decir no más. Y irse a lo que él conocía desde niño, desde que nació en Jerusalén. Pero Pablo decidió tomar un tiquete de ida sin retorno hacia Roma. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué Pablo decide ir a Roma si podemos decir que él lo decidió? ¿Por qué Pablo toma ese viaje de Jerusalén a Roma? Una única y exclusiva palabra: obediencia a lo que el Espíritu Santo le había dicho que le iba a acontecer. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente obedecemos al Señor? O a la menor, a lo más pequeño que se nos presenta, entonces nosotros ya no queremos obedecer al Señor, queremos hacerlo diferente. No salen las cosas como nos gustaría.
Algunos de los que estamos aquí, que salió de Jerusalén, me refiero en el momento que el Señor nos llama y vamos de camino hacia Roma, queremos devolvernos a Jerusalén. Alguien quiere decir, no, esto es cansado, esto es pesado, esto es difícil. Seguir a Cristo no es cosa sencilla. Seguir a Cristo trae dolor, tristeza, rechazo, angustia. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? ¿Y quién dijo que iba a salir todo color de rosa? ¿O quién dijo que todo le iba a salir bien? Los mentirosos que andan diciendo que si usted sigue a Cristo no tiene problemas, no tiene enfermedades, y ellos se van a enfermar y se van a morir también. Porque la misma palabra dice que todo hombre, está escrito que muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Se va a morir usted, mi hermano? ¿Me voy a morir yo? Los más jovencitos se van a morir también. Los más adultos nos vamos a morir. Porque tenemos dos formas para salir de esta tierra: que el Señor venga por la iglesia o que nos muramos. Vamos camino de Jerusalén a Roma. O sea, vamos camino del nacimiento a la muerte. Pero ¿cómo queremos ser encontrados? Hablando realmente con respeto de quién es nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de las dificultades, o quejándonos. Hablando o adorando. Quejándonos o adorando, perdón. ¿Cómo queremos ser encontrados? ¿Cómo quiere ser usted encontrado por el Señor? Como obrero que no tenga de qué avergonzarse, como obrero quejumbroso. ¿Por qué a mí, Señor? Uy, pero ¿por qué a mí? Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasó al que está al frente? El que está al frente, que no quiere al Señor. Bueno, qué dicha que me pasó a mí, que conozco al Señor. Porque yo sé para dónde voy, Él todavía no lo sabe. Eso es amor. Pero nosotros predicamos y hablamos con egoísmo. Que le pase a ellos, pero no a mí. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Entregó su vida por sus enemigos. Cuando estábamos todos muertos en delitos y pecados, Él vino a salvarnos a nosotros. Si hubiera pensado Él como nosotros no estaríamos ante la posibilidad de encontrarnos con el Rey en cualquier momento. De Jerusalén a Roma. ¿Quiénes quieren quedarse en Jerusalén? Religiosos, envidiosos, tratando de defender sus propios argumentos, o quienes quieren llegar a Roma. Que aunque nos encontremos con la muerte, eso va a darnos la llave de estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que hemos tenido de aprender, Señor, una vez más de ti. Gracias por Pablo, Señor, por el relato de Lucas, Señor. Gracias por cada palabra puesta ahí, inspirada, guiada por el Espíritu Santo, y ayúdanos nosotros, Señor, a poder entender, recibir y reconocer, Señor, tu mensaje para cada uno en individual y en conjunto para toda la iglesia. Te rogamos, oh Santo Señor, que nos permitas irnos de aquí con sabiduría, que nuestra fe crezca, sea cada vez más firme, Señor. Y que aprendamos, Señor, que en medio de las dificultades no hay nada que se te escape a ti, que estás bajo el control total de todo lo que nos acontece como individuos y como iglesia. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando aquí y los que escucharán después este mensaje. Gracias por el tiquete, Señor, porque a veces, Señor, nos preocupamos por hacia dónde vamos, Señor, pero olvidamos de dónde nos sacaste, Señor. Ayúdanos a cumplir la carrera, Señor, como Pablo lo dijo, a poder llegar a la meta, Señor, a poder ser hallados por ti como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Sin tu fuerza, Señor, sin tu compasión, sin tu misericordia, sin ir asidos de tu mano, no podemos, Señor. Gracias, Jesús, por esta mañana calurosa.
y por esta hermosa familia. En tu nombre santo te damos las gracias, Jesús. Amén. ¿Quiénes creen que el Señor Dios Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y siempre? Bueno, ese día que estaba Pablo ahí delante de Agripa, y probablemente cuando estuvo delante del rey o del César, él hubiera querido terminar como vamos a terminar nosotros, cantando. No sé si terminó cantando cuando lo iban a decapitar. Decapitarlo era muy poquito, son segundos y se acabó. Pero usted y yo estamos vivos y todavía tenemos la oportunidad de cantar y adorar al Señor. ¿Quién quiere adorar al Señor? Entonces despidámonos con un fuerte canto, que realmente utilicemos ese instrumento que Dios nos dio, la boca, que de nuestros pulmones salga toda esa bendición que Dios quiere que tengamos, y empecemos la fiesta. Cuando digo empecemos la fiesta es porque vamos de camino hacia Roma. Algún día tenemos que enfrentar esa posibilidad inminente de encontrarnos con Dios, porque Él venga o porque muramos. Y hagámoslo con la frente en alto, alabando y adorando al Señor, que no tengamos nada de que avergonzarnos, que cuando estemos en el momento en que el Señor está listo para llamarnos, podamos decir: Señor, heme aquí, Señor, estoy listo.